Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos bien. El día de hoy vamos a tratar sobre las principales corrientes noxiológicas. Este video sí me gustaría primero que nada avisarles que va a estar dividido en dos partes. En esta primera parte vamos a ver las principales corrientes noxiológicas de la modernidad, las que se han estudiado prácticamente de cajón siempre. Y en la segunda parte vamos a ver unas corrientes que son más contemporáneas y que de alguna manera han surgido de las que vamos a ver el día de hoy. Por otro lado, sí me gustaría que antes de iniciar recordemos dos cuestiones muy importantes. Primera cuestión: el problema del conocimiento siempre ha existido en la filosofía. Esta parte sí me gustaría que quede muy claro porque, el problema del conocimiento no es algo propio de la modernidad. Aunque en la modernidad es cuando empieza a tener un énfasis más importante o más relevante y muchas veces ya ajeno a lo que son otros sistemas, como puede ser una visión ontológica o metafísica de la realidad, y que de ahí se deducían las consecuencias propias o relacionadas con el problema del conocimiento. Pero no quiere decir que antes no existiera un problema del conocimiento, así como antes no es que no existiera un problema de la antropología o un problema de la teodicia, sino que todo venía integrado a un solo sistema que muchas veces pues era una ontología. Dicho esto, también, y justamente para entender este segundo punto, en consecuencia podemos darnos cuenta o podemos inferir que las corrientes que vamos a mencionar, si bien muchas o la mayoría de las que vamos a decir el día de hoy iniciaron en la modernidad como tal, esto no implica que no hayan existido sus versiones antiguas o medievales previas al surgimiento de las corrientes como tal en la edad moderna. ¿De acuerdo? Esto, pues como acabo de mencionar, pues por lo mismo, es decir, ya existían, pero pues estaban integrados a otra visión más global que no era únicamente centrado en el problema del conocimiento. Bien, dicho esto, vamos a iniciar. Vamos a comenzar con el racionalismo. Iniciamos con el racionalismo por una cuestión bastante importante. Fue históricamente, vamos a decir, la primera filosofía o la primera corriente que surge en la edad moderna. De hecho, su principal representante, que va a ser Descartes, se le considera el fundador de la filosofía moderna. Y esto es porque hace un quiebre con lo que era la filosofía medieval. Aquí sí me gustaría aclarar que no mencionamos un quiebre con el Renacimiento, porque en el Renacimiento filosóficamente hay autores que dicen que no había nada relevante salvo el centrarse más en el hombre, pero filosóficamente seguían siendo corrientes prácticamente que habían venido desde la Edad Media, y que el quiebre pues propiamente viene a ser con Descartes. Fuera de este debate entre si hubo o no algo interesante filosóficamente hablando en el Renacimiento, el punto es que Descartes hace un quiebre pues prácticamente con todo el pasado. Entonces, ¿en qué va a consistir el racionalismo? Bien, creo que el nombre mismo es bastante claro. Por racionalismo podemos entender aquella corriente noxiológica que sostiene que la razón es el medio del conocimiento. Ojo, aquí vamos a referirnos que solo la razón es un medio del conocimiento. Y por lo tanto va a ser completamente lo inverso al empirismo, que va a surgir como una respuesta a este racionalismo. Como mencioné anteriormente, antes de Descartes ya había habido ciertos rasgos racionalistas en algunos autores. Por ejemplo, vamos a tener a Parménides. Parménides dirá que solo la razón conduce a la verdad, y partiendo de una primera verdad va a deducir lo que sería una ontología monista. Es decir, él parte, por ejemplo, del principio de identidad, y a partir del principio de identidad infiere que, por lo tanto, el movimiento, las criaturas y todo lo que existe son solamente una ilusión. ¿Por qué? Porque este movimiento tiene que ser una ilusión, ya que el ser es solamente uno. Y por lo tanto llega a negar todo cambio. Al negar este cambio, pues tenemos ya una metafísica completamente monista, y que aparte de monista es rígida. El ser es uno y el no ser pues no es. Así, simple y llano.
Pero esto parte, o se le dice que es un racionalismo, porque parte justamente de un principio a partir del cual deduce todo lo demás. Ya en la Edad Moderna tenemos a Descartes, que como mencionamos es el padre de la filosofía moderna, es decir, es el que hace justamente este corte con la tradición. Y él va a sostener, entre otras cosas, la existencia de ideas innatas. Estas ideas innatas van a ser importantes porque, aunque en la corriente racionalista no todos son exactamente iguales, es decir, no es lo mismo la filosofía de Descartes que la de Malebranche, o que la de Leibniz, o que la de Spinoza, pero tienen en común la idea innata, en prácticamente todos. Ya sea idea innata o ya sea con otros nombres, pero prácticamente es la misma noción. Entonces, Descartes sostiene la existencia de ideas innatas, y estas ideas innatas, como su nombre indica, son ideas con las que ya nacemos, que conocemos intuitivamente, y que en el caso de Descartes va a decir que están ya en potencia en nosotros. ¿Qué quiere decir que está en potencia? Bueno, que ahí están, pero que no están activas, por así decir, sino que tiene que haber algo que las actualice. Entonces, justamente este va a ser una crítica que le van a hacer luego los empiristas a la filosofía racionalista, pero el punto es que este innatismo es algo común en prácticamente todos los racionalistas, inclusive hasta otras corrientes posteriores que de alguna manera toman muchas ideas o principios del racionalismo. Bien, también con Leibniz vamos a ver este innatismo, igual con Spinoza, entre otros. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué es lo que tiene, cuál fue el valor o aquel aporte que tuvo el racionalismo cartesiano para hacer un parteaguas en la historia? En primer lugar, él parte de una idea que es la famosa duda metódica. Lógicamente, antes de llegar a la duda metódica hay todo un razonamiento, todo un proceso que me gustaría que en algún momento se tomara la molestia de leer. Para leerlo pueden ver lo que es el discurso del método, pueden leer el discurso del método, donde pueden profundizar más en esta visión y cómo llega a la idea de tener que poner en duda todo. Ojo, esta duda, a diferencia de lo que va a ser el escepticismo que vamos a mencionar en un video posterior, es solamente un medio para llegar a una certeza, a diferencia del escepticismo que prácticamente se queda en la duda. También es importante aclarar que por duda en noxiología vamos a entender la suspensión de todo juicio. Esto para no considerar la duda como el preguntarse por todo, porque una cosa es preguntarse y otra cosa es dudar. Una pregunta y una duda en noxiología no son lo mismo. ¿De acuerdo? La duda es simplemente suspender el juicio. Y por juicio, recuerden, va a ser afirmar o negar algo de las cosas. Por ejemplo, si yo digo mi gato es negro, ese es un juicio afirmativo. Estoy diciendo algo del gato. Pero si el gato no es negro, entonces estoy diciendo o le estoy negando una cualidad al gato. ¿De acuerdo? Y es ahí donde reside la verdad, de acuerdo a ciertas corrientes. Por ejemplo, el realismo. Bien, dicho esto, entonces quedamos con que Descartes va a usar la duda, pero va a ser simplemente un método para llegar a una certeza. Él, como buen matemático, tenía esta intención de querer llegar a una certeza que fuera absoluta y que a partir de ahí pudiera deducir un conocimiento verdadero. Para esto, o en este proceso de llegar justamente a esta certeza, se da cuenta que no puede confiar en los sentidos. ¿Por qué? Porque lo que los sentidos nos presentan nos pueden engañar de acuerdo con su visión. Por ejemplo, él propone la tesis o la idea, claro, es una idea para explicarla nada más, de un genio maligno. Y nos dice, supongamos que hay un genio maligno y este genio maligno pues me quiere engañar. Y entonces él puede hacerte creer infinidad de cosas. Inclusive una de esas cosas pueden ser los sueños. Los sueños a veces sabemos que tenemos sueños muy vívidos y que sin embargo pues no son la realidad. Entonces, ¿cómo poder diferenciar entre la realidad y la fantasía? O entre la realidad y lo que me muestran mis sentidos. Y tenemos varios casos y sobre todo aquí en psicología, donde pues tenemos los delirios o tenemos los trastornos de pensamiento. En la terapia cognitivo-conductual están
los pensamientos distorsionados. Entonces, ¿hasta qué punto puedes confiar en lo que crees que ves, en lo que crees que escuchas, en lo que crees que sientes? ¿De acuerdo? Entonces, dado esta situación, él queriendo llegar a esta certeza, pues se da cuenta que no importa qué es lo que haga, inclusive el hecho mismo de que esté dudando, significa que está pensando. Y entonces, aunque me estoy acortando básicamente todo el argumento a pasos muy pequeños, pero entiendes la idea, ¿no? De este dudar, puede dudar inclusive de todo, pero no puede dudar que está pensando, porque el mismo hecho de dudar que piensa ya es estar pensando. Y es así como llega a la famosa frase de pienso, luego existo. Es decir, no quiere decir que el pensamiento de la existencia, sino que es de alguna manera la evidencia de nuestra existencia. Justamente porque no puedes dudar del pensar, porque el hecho mismo de dudar del pensar es ya estar pensando. Bien, llegando a este punto, él ya tiene entonces una certeza absoluta. Y a partir de esta certeza absoluta va a querer deducir la realidad de Dios y del mundo. Mejor dicho, en este proceso se da cuenta que aparte de llegar a la idea de que pienso y luego existo y que por lo tanto el alma consiste en pensamiento o en conciencia, que algunos también le llaman conciencia, y que el cuerpo es algo distinto de esta conciencia, el cual va a ser la extensión, pero que lo vamos a analizar, se da cuenta también que hay una idea en el ser humano que no puede haber venido de él, ya que el ser humano es finito, y esta idea es la idea del infinito, y entonces esto nos lleva a la idea de Dios, y Dios tiene que existir porque entonces no podríamos tener la idea del infinito, y al existir Dios, entonces Él le da consistencia al mundo, y este mundo va a tener por esencia, es decir, el mundo material va a tener por esencia la extensión. Y así ya tenemos lo que era prácticamente la visión de Descartes. ¿Por qué es racionalista? Porque parte todo de la razón, únicamente utiliza la razón para poder llegar a esta certeza absoluta, y a partir de la razón y de estos principios o ideas innatas que él dice que tenemos, empieza a deducir la realidad del mundo exterior. Leibniz, en cambio, por ejemplo, va a mencionar mucho la parte de la famosa mónada. Leibniz también parte de este innatismo. ¿Por qué? Porque él nos menciona, por ejemplo, que las sustancias no pueden comunicarse entre ellas. Y eso implica que ninguna sustancia puede comunicarse con otra. Entonces, prácticamente él nos dice que todo tiene una armonía y que por lo tanto estamos en el mejor de los mundos posibles. ¿Por qué? Porque esa armonía ya ha sido preestablecida. Ya ha sido preestablecida. Iba a decir previamente, pero pues se entiende que si es preestablecida, pues es previo. Ya está preestablecida, y entonces las sustancias prácticamente lo que hacen es que en esta armonía, pues todas actúan en conjunto, siguiendo este plan preestablecido. Y esto implica también que las ideas no son nuevas, sino que simplemente ya están ahí y en algún punto tienen que ir saliendo. Entonces, básicamente eso me parece que sería lo más esencial del racionalismo. Hay mucho que podríamos mencionar, pero sí es importante en este caso pues profundizar más con las lecturas y pues leyendo a los autores. También tenemos a Spinoza. Spinoza pues va a tratar también de deducir matemáticamente el mundo. De igual manera que Parménides llegó a la idea de un ser único que niega todo cambio, él va a llegar a la idea también de un Dios único, en el cual existimos todos y que prácticamente todos somos parte de él, porque si no, no sería la única sustancia. Este Dios sería la única sustancia y por lo tanto lo demás pues solo somos accidentes de él. Y por lo tanto pues Dios somos nosotros mismos. Eso se diría que es un panteísmo. Eso es en cuanto a Spinoza, ¿de acuerdo? Bien, pasando a otro punto, tenemos al empirismo. Como mencionamos, el racionalismo tenía o era lo contrario al empirismo. El empirismo mencioné anteriormente que surgió como una respuesta al racionalismo. En este caso, entonces, vamos a entender que el empirismo va a ser justamente lo contrario. Si el racionalismo nos dice que solo la razón es un medio del conocimiento, el empirismo nos va a decir que solamente la experiencia es el medio para conocer. Por lo tanto, es completamente lo opuesto a Descartes o a la corriente racionalista en sí mismo.
y es una respuesta a ellos. ¿Qué es lo que nos va a decir el empirismo para que podamos entender un poco más este punto? Bien, ellos nos van a decir que, número uno, solamente la experiencia es el medio del conocimiento, eso ya lo mencioné, y a partir de ahí van a surgir varias tesis. En este caso son tesis de los empiristas ingleses, que básicamente, a pesar de haber sido distintos filósofos, son bastante homogéneos en esto, no tanto como el racionalismo, que sí había bastantes claroscuros, no, había bastantes formas de ser racionalista, mientras que los empiristas ingleses pues eran compartían bastantes ideas o bastantes tesis. Bien, ¿cuáles son estas tesis? En primer lugar, no existen ideas innatas ni conceptos abstractos. Ya con esto estamos viendo que se van directamente en contra de lo que decía Descartes. Descartes y los racionalistas en general. Número 2. El conocimiento se reduce a impresiones sensibles y a ideas. Estas ideas son de hecho la consecuencia de las impresiones sensibles. Prácticamente son impresiones sensibles pero muy débiles que han permanecido en el entendimiento. Número 3. Las cualidades son subjetivas. Es decir, para ellos las cualidades no existen realmente en los objetos, sino que existen más bien en nosotros. Número 4. La relación entre las ideas se reduce a una asociación. Esta parte sí es importante que la consideremos porque esto va a ser el famoso asociacionismo. Como habrán, o como espero que recuerden, el asociacionismo pasa a la psicología. Y de hecho todavía llegamos hasta el siglo XX con el conductismo y el asociacionismo sigue siendo parte integral de dicha corriente, que a su vez lógicamente tiene una visión bastante empirista. Entonces prácticamente este asociacionismo sigue existiendo en nuestros días, con otros nombres tal vez, pero prácticamente el principio está ahí. Y esto fue puesto ya desde la modernidad por los primeros filósofos empiristas ingleses. La otra cuestión es que los primeros principios, aquí sí me gustaría paréntesis cultural. ¿Qué son los primeros principios? Porque todavía no se ha visto la clase de lógica, pero sí es importante considerar esta parte. Los primeros principios son básicamente 3, salvo un cuarto principio que va a agregar luego justamente nuestro amigo Leibniz, que es racionalista, y básicamente son los siguientes. El principio de identidad, que es una cosa es idéntica a sí misma, o si lo vemos en una formulación matemática sería A es igual a A, lo cual es bastante tautológico, es decir, es bastante evidente. De hecho, esa es la parte que en Aristóteles nos va a decir, pues es que es algo evidente. O sea, los primeros principios son de hecho evidentes y por lo tanto no se demuestran, solamente se defienden, pero no se pueden demostrar porque no se pueden inferir de otros argumentos previos. Entonces, este es el primero, el principio de identidad. El segundo principio va a ser el principio de no contradicción, que también lo pueden encontrar como principio de contradicción. ¿En qué consiste este? Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Ojo, aquí lo importante es al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto. Por ejemplo, ¿yo puedo ser joven y viejo al mismo tiempo? No. Sin embargo, nada evita que yo pueda ser joven en una época y en otro tiempo posterior ser viejo. Eso ya no sería una contradicción. Pero ser joven y viejo a la vez, eso no se puede. Eso sería al mismo tiempo. Bajo el mismo aspecto, digamos, yo puedo ser joven y ser calvo y eso no es una contradicción. ¿Por qué? Porque son dos aspectos distintos. Pero no puedo ser joven y viejo a la vez porque estamos hablando que es bajo el mismo aspecto, entonces eso tampoco puede ser. ¿De acuerdo? Ese, dijimos, es el segundo principio. El tercer principio va a ser lo que sería el principio de tercer excluido. Esto significa que entre ser y no ser no hay intermedios. O se es o no se es, pero no hay un intermedio entre los dos. ¿De acuerdo? Y el último principio, aunque este fue ya más reciente y lo agregó Leibniz como mencioné, va a ser el principio de razón suficiente, que básicamente nos dice que todo tiene que tener una razón de ser. Aquí es importante aclarar que Leibniz mismo dijo que el que todo tenga una razón de ser no significa que siempre conozcamos esa razón del ser. Por lo tanto, no quiere decir que
que a fuerza tenemos que preguntar un por qué y por qué y por qué y por qué y por qué, como lo hacen los niños pequeños al infinito. ¿Por qué? Porque hay un punto en el que a lo mejor no podemos conocer más. Y por supuesto, este principio pues está formulado de esa forma, partiendo de las ideas y críticas que hace el racionalismo a las filosofías anteriores a él, o al mismo empirismo. El punto es, cerrando este paréntesis cultural, y como adelanto a la materia de lógica, los primeros principios y el principio de causalidad, ¿qué es el principio de causalidad? Bueno, el principio de causalidad es que a todo efecto tiene que tener una causa. Parece bastante evidente también. Aquí el problema es que para ellos estos principios son solo asociaciones. Es decir, de acuerdo con su visión, no hay una forma de comprobar que realmente, por ejemplo en el caso de la causalidad, que A origina B. Podemos ver que después de A sucede B, pero esa relación que hay entre A y B, diría un empirista que es simplemente una asociación que hace nuestra mente. Es decir, no es que realmente B sea producto de A, que será a lo que sí diría el realismo, sino que B y A simplemente son dos fenómenos que suceden uno detrás de otro, y que por lo tanto nuestro intelecto es el que crea una supuesta relación allá, y esa supuesta relación es el principio de causalidad, o es la causalidad. Entonces ellos niegan justamente esta causalidad. Esta parte va a ser importante porque lógicamente a partir de negar estos principios se entiende por qué luego ellos van a decir lo que dicen, o por qué tienen las ideas que dicen. Y por último, justamente entre las consecuencias de negar el principio de causalidad es que se niega la metafísica. Por lo tanto, la metafísica es imposible. Esto dio pie, por supuesto, a que si hubiese un avance científico. ¿Por qué? Porque entonces ya se abandonaron las ideas metafísicas y nos quedamos solamente con las ideas científicas que parten de fenómenos o de hechos empíricos. Pero bueno, de cualquier manera no es suficiente, tanto así que el método científico actual como lo conocemos pues tiene que agregar inclusive la hipótesis, que es un elemento racionalista. Esto ya se verá en filosofía de la ciencia. Sus principales exponentes o representantes van a ser, sobre todo en la modernidad, todos los que voy a mencionar son filósofos modernos, no son contemporáneos, pero vamos a tener una versión del empirismo más contemporánea que también vamos a ver en el segundo video. Pero básicamente para esta época los principales exponentes fueron John Locke, que lo tenemos en Inglaterra, Berkeley, que también fue de Inglaterra, David Hume, que también fue de Inglaterra. David Hume, por cierto, tuvo mucha relación con lo que fue Adam Smith. Por lo tanto, el capitalismo de alguna manera tiene cierta fundamentación en este empirismo. Vamos a ver que luego el empirismo evoluciona de otra manera, y que eso nos va a llevar a otro tipo de corrientes más contemporáneas que hasta la fecha siguen perviviendo y que también tuvieron sus propias consecuencias o problemas. Entonces, a lo largo de la historia han existido varias corrientes o escuelas empíricas. Como mencioné, también mismo caso del racionalismo, ya existían desde los griegos ciertas visiones empiristas. Un ejemplo es la visión de Heráclito. Heráclito, a diferencia del monismo de Parménides, que era estático y rígido y era un solo ser y partió del principio de identidad para deducir o inferir la existencia de una única realidad que no admite el movimiento, él va a ser justamente todo lo contrario. Así como los empiristas eran lo contrario al racionalismo, Heráclito era lo contrario a Parménides. Y Heráclito nos va a decir que toda la realidad fluye, y por lo tanto tenemos que es un sensualismo. Sensualismo porque entonces se refiere que todo lo que conocemos es simplemente sensación. Y hasta allá, o sea, es solamente sensación, todo fluye, todo cambia, a diferencia de lo que diría Parménides, que nada cambia. Para él todo cambia, y este cambio es eterno, y la realidad es esto, es un cambio. Por lo tanto, una vez que yo voy al río, ya no estoy nadando yo en ese río. ¿Por qué? Porque yo ya no soy yo. Es más, el río ya tampoco es el mismo río. Y por lo tanto se entiende la frase que nos dice que nadie nada dos veces en el mismo río.
Otro ejemplo va a ser el de Epicurio, aunque más bien Epicurio va a ser en el caso de la moral o de la ética, más que en un plano noxiológico, pero prácticamente él nos va a decir únicamente el placer es algo bueno. Ojo, también no hay que condenarlo, esto se llama hedonismo. No hay que condenarlo porque inclusive Epicurio llegaba a decir que si bien el placer es el bien, y hay que buscar el placer y huir de alguna manera del sufrimiento, también nos va a decir que no todos los placeres son iguales, y de hecho nos va a decir que es el placer con moderación el que debe valer, no cualquier tipo de placer simplemente, no un placer alocado, me explico, sino un placer moderado, y que sobre todo va a ser el placer intelectual. ¿Por qué? Porque hay que buscar el placer que más dure, y de los placeres pues hay una diferencia entre los placeres carnales o sensuales que pasan rápido y el placer intelectual que dura, y por lo tanto pues lo que Epicurio nos diría es que es mejor el placer intelectual, sin negar lo positivo del placer sensible. Entonces bueno, ese es para ejemplo de que sí ya existía un tipo de empirismo en la Grecia antigua, en la filosofía griega, que también va a pasar hasta cierto punto a otras corrientes. Y en la Edad Media lo vamos a tener representado sobre todo por Occam. Occam es famoso por una... Bien, es famoso por que existe una famosa navaja de Occam, que no es un objeto físico, sino más bien un principio de acción en la ciencia, que implicaba que un problema con múltiples explicaciones, la más sencilla era la real. O sea, que no había que complicarse tanto tratando de explicar las cosas o buscando las causas, sino que la causa más sencilla pues era la real, y pues allí había que hacer el corte. Lógicamente me estoy tomando esta definición muy a la ligera. ¿Por qué? Porque pues no es el tema en este momento, luego lo vamos a ver con mayor profundidad, pero me parece que es el sentido más amplio, un poquito vago, pero más amplio en lo que puedo explicar así rápidamente. El caso es que Occam va a ser parte de una corriente llamada nominalismo. ¿Qué tiene de especial el nominalismo? El nominalismo básicamente negaba que existieran los conceptos abstractos. Ojo, los conceptos abstractos son una cuestión del realismo, y al negar que existen los conceptos abstractos, va a decir que los términos o los nombres que tienen las cosas, de ahí el nombre, o de ahí el término nominalismo, son simplemente términos o palabras que usamos para designar a individuos que nos han sido dados por la experiencia. En pocas palabras, simplemente no existen los conceptos abstractos, y en lugar de eso lo que hacemos es nombrar individuos que conocemos por la experiencia y se acabó. Entonces, pues, de hecho fue un preámbulo al empirismo también. Bien, entonces, básicamente esto ha sido lo más genérico del empirismo. Ya dijimos sus tesis principales. Aquí lo importante va a ser recordar lo siguiente. Históricamente hablando, tanto el empirismo como el racionalismo son una corrupción o una degradación del realismo. ¿Por qué? Porque antes de que surgieran estas dos corrientes en la modernidad, ya existía una visión realista, que era la visión que prevalecía durante la Edad Media, pero que en estas discusiones sobre los conceptos abstractos o universales, como le llamaban, es que surge el nominalismo, y este nominalismo va a dar pie entonces a que cuando Descartes habla de la filosofía antigua, realmente Descartes no es que haya conocido mucho de la filosofía medieval, sino que conocía a los autores nominalistas, y que por lo tanto por eso había tantas contradicciones entre ellos. Que bueno, el que existan contradicciones entre los autores no hay que sorprendernos. En todas las corrientes, carreras, ciencias van a encontrar opiniones distintas, debates distintos, que aunque a nivel licenciatura normalmente nadie les hace caso, a nivel doctorado sí son cuestiones bastante importantes, y por eso los debates entre señores doctores. Bien, entonces, esto es lo importante que hay que recordar. ¿Por qué? Porque justamente al haberse degradado y haber surgido el racionalismo primero, el empirismo como una respuesta, comienza a haber un problema. Ya el problema no es solamente de dónde se origina el conocimiento y cuál es, cuál debería ser
la evidencia necesaria para poder hacer la ciencia, sino que viene a surgir otra corriente que muchos la ponen como derivada del racionalismo, hasta cierto punto sí, pero dependiendo del autor va a ser también qué tanto sea el grado de cercanía al racionalismo. Y esta corriente va a ser el idealismo. El idealismo, a diferencia de las otras dos corrientes, si el racionalismo no era muy homogéneo, el idealismo lo es todavía menos. Pero en algo sí tiene en común. Y eso que tiene en común es justamente partir de también la conciencia o la idea, de ahí el nombre idealismo, para definir la realidad o definir el conocimiento. Uno de sus primeros autores, y quizá el más importante, porque así como Descartes fue un parteaguas en la historia de la filosofía, también lo fue Kant, Immanuel Kant. Él vivió en lo que antiguamente se llamaba Prusia, hoy parte de Alemania, y me parece que una parte es de Polonia o de algún país de por allá. Y el punto es que Kant ha sido uno de los primeros representantes de esta corriente. Hay quien le llama racionalismo crítico, hay quien le llama idealismo trascendental, él lo llamó idealismo trascendental, mientras que llamó al racionalismo cartesiano o de Descartes como un idealismo problemático. Es decir, para Kant, Descartes es idealista pero problemático, mientras que su propio idealismo lo autodefine como idealismo trascendental. Por eso les decía que no es que estén muy bien definidas las divisiones entre las corrientes, porque pues al menos para Kant, Descartes es idealista también, y hay muchos que van a poner a Descartes como un idealista también, y a Kant como un racionalista, pero le llaman racionalismo crítico. En este caso vamos a utilizar el nombre que él mismo le puso a su corriente, que es idealismo trascendental. Entonces, en pocas palabras, Kant es idealista y es un idealismo trascendental. ¿En qué consiste este idealismo? Kant trató de conciliar tanto al racionalismo como al empirismo. Pero a diferencia de lo que hubiera hecho un realista, él parte justamente de ciertos principios empiristas. Uno de estos principios de los que él parte es justamente negar el principio de causalidad. Entonces, ¿por qué lo niega? Porque él también parte de la idea de que el noumeno, o lo que es la esencia de las cosas, no es cognoscible, es decir, no se puede conocer. Lo que sí podemos conocer son los fenómenos, estos sí son cognoscibles. Y entonces él nos va a explicar en su proceso del conocimiento prácticamente lo siguiente. Yo conozco los fenómenos, pero la parte metafísica de ellos, que es la esencia, no la puedo conocer. Pero sí conozco la existencia de estos objetos. Esta existencia la conozco por los sentidos. Entonces vamos a decir que esa va a ser la materia de donde nosotros conocemos. Pero esta materia tiene que pasar necesariamente por un proceso. A este proceso o esta materia que nos viene de los sentidos, que le va a llamar sensibilidad, y para lo cual los sentidos son simplemente pasivos, es decir, los sentidos no hacen nada, va a haber ciertas categorías del entendimiento que van a organizarlas. Pero antes de llegar a las categorías, toda esta información, por así decir, que obtenemos de los objetos, todo lo que entra por los sentidos, se organiza en lo que va a ser el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio nos dice él que no existen en la realidad, es decir, tanto el tiempo como el espacio no existen fuera de nosotros, sino solamente en nuestra conciencia. Y es a partir de este tiempo y espacio que nosotros organizamos dicho material y que le damos sentidos. Ya luego esto pasa al entendimiento, y el entendimiento, a partir de las categorías de la cantidad, la cualidad, la modalidad y la relación, va a originar los famosos conceptos. Y a partir de los conceptos y de la dialéctica ya pasamos a lo que sería la razón. Es decir, la razón es la que va a unir estos conceptos y va a hacer o a discurrir. Entonces, si se dan cuenta, Kant nos dice que hay prácticamente tres elementos en la conciencia, que va a ser la sensibilidad, el entendimiento y la razón. El entendimiento y la razón, a pesar de parecer semejantes, son distintos en la visión kantiana. Entonces, el entendimiento va a organizar por categorías lo que ya previamente fue organizado sensiblemente, valga la redundancia, por la sensibilidad,
y a partir de los frutos o de los productos de este entendimiento va luego la razón a discurrir para hacer esta dialéctica trascendental. Para todo esto, todo le llamó trascendental, prácticamente todas las palabras le puso trascendental después. Bien, eso es en cuanto a Kant. Lógicamente ha habido otros representantes como Hegel, también tenemos por ejemplo representantes como Fichte, entre otros, que también son muy importantes, que de hecho son demasiado importantes en la historia de la filosofía. Por ejemplo, Hegel va a hablarnos de su dialéctica también, nos va a decir de la tesis, la antítesis y la síntesis, y es una dialéctica idealista, donde se identifica lo racional con lo real, es decir, lo que está en mi conciencia es lo mismo que está en la realidad, y lo que está en la realidad es lo mismo que está en mi conciencia, y como en mi conciencia todo va, o como en el entendimiento todo va evolucionado a través de una dialéctica, entonces así tiene que ser en la realidad. Y por eso es un idealismo. Y por el otro lado tenemos que Marx, o Karl Marx, va a agarrar esta misma noción que agarró Hegel, o que tuvo Hegel, pero la va a interpretar de una manera totalmente materialista. Y entonces sí, la realidad va a ser así, pero todo fundamentado en lo material, no partiendo de la idea como le hizo Hegel, sino partiendo de la materia. Y ya luego vamos a ver las consecuencias sociales o políticas que involucró la idea de Marx. El punto es que sí hay otros idealistas además de Kant, pero pues Kant es en el que nos enfocamos ahorita un poquito más, justamente porque fue, vaya a decir, el fundador, si se le puede llamar de esa manera, de esta corriente. Entonces, ¿cuál es uno de los primeros principios, si no el único o el principal del que parte el idealismo? Básicamente va a ser una, podríamos llamarle evidencia primera, y esta evidencia primera se llama principio de inmanencia. Ese principio a su vez se divide en otros dos principios, o más bien se desprenden de este principio otros dos, que es el principio de fenomenismo y el principio de relatividad. Bien, ¿en qué consisten cada uno de estos principios? El principio de inmanencia nos dice que solamente conocemos lo que está en el entendimiento. En pocas palabras, no conocemos la realidad, de ahí parte la idea, o sea, si se dan cuenta, Kant ya parte de un principio, no es que la realidad le haya dado el principio, sino que él parte de un principio. Este principio es que no podemos conocer la realidad. ¿Por qué? Porque solamente conocemos lo que está en nuestro entendimiento, punto. Entonces, como solo conocemos lo que está en el entendimiento, más no la realidad como tal, ¿cómo podemos estar seguros que la realidad es como pensamos? O sea, que conocemos la esencia de las cosas, si al fin y al cabo solamente conocemos lo que está en el entendimiento. Y de ahí se entiende, por lo tanto, los otros dos. Por eso más bien estos tres principios son en realidad uno solo, que viene a ser el principio de inmanencia. ¿Por qué? Porque entonces tenemos el principio de fenomenismo. Esto se refiere, solo podemos conocer fenómenos. Como ya mencioné anteriormente, solo conocemos fenómenos. ¿Por qué? Porque la realidad ya la hemos negado desde un principio que se le pueda conocer. O sea, una realidad metafísica ya se la negamos desde el principio que se pueda conocer, y entonces pues lo que nos queda es simplemente el conocimiento de los fenómenos. Y el otro es el principio de relatividad, que no es otra cosa más que decir que todo conocimiento es relativo a un sujeto. Y que por lo tanto el sujeto es el que construye el conocimiento. Y aquí es donde viene la parte importante, porque esto en gran parte fundamenta también la idea del constructivismo. Es decir, el conocimiento es una construcción del sujeto, y que por lo tanto es el sujeto el que tiene que crear un aprendizaje significativo para poder aprender o conocer las cosas. ¿Ok? Entonces esta parte es muy importante que la consideremos. También por el tiempo no vamos a poder verlo en una clase tan profundamente, pero sí sería importante que ustedes leyeran más sobre esto. Pero sí tengan presente esta cuestión. O sea, al fin y al cabo, detrás del constructivismo está la idea de Kant y del idealismo, de cómo se construye el conocimiento a partir de esto. Bien, ¿cuál va a ser la postura opuesta a todo lo que hemos mencionado anteriormente? Ya para terminar con este video de hoy, vamos a tener a la escuela realista. Como mencioné anteriormente al finalizar sobre el realismo y el empirismo, el realismo
es de hecho previo tanto a racionalistas como a empiristas. Y estos dos son una degradación, históricamente hablando, de lo que fue el realismo aristotélico tomista, que por cierto tampoco es que haya sido como que muy reconocido tampoco en su época, y a lo mejor ese fue uno de los tantos problemas por los cuales derivó en todo lo demás. El punto es, el realismo va a sostener que sí podemos conocer la realidad y también la existencia de la misma. Por lo tanto, el realismo no comienza con un problema del conocimiento, a diferencia de lo que hace el empirismo, el racionalismo y posteriormente el idealismo, sino que comienza con una ontología. Esa ontología es: la realidad existe y se puede conocer esta realidad, pero ya es posterior. O sea, lo que importa primero es demostrar que existe la realidad y ya luego entonces sí se puede conocer o no. Y por lo tanto esto es completamente contrario a lo que diría el escepticismo, del cual vamos a hablar en el siguiente video, como mencioné, que nos va a decir que el conocimiento no es posible, o que si lo fuera no se podría expresar o transmitir. Entonces, demos por hecho esto: el realismo, como su nombre indica, parte de la realidad, parte de que la realidad existe y que se puede conocer. Por lo tanto, admite que hay certezas legítimas, es decir, sí podemos tener la certeza de ciertas cosas que son completamente legítimas. Es de hecho lo opuesto al racionalismo, al empirismo. ¿Por qué? Porque admite las dos sin que haya un problema y sin originar más problemas como lo originó después Kant. Y en cuanto al problema del valor del conocimiento, porque recuerden que había básicamente 3 o 4 problemas, que uno era la posibilidad del conocimiento, su origen, su valor y su naturaleza, que igual podemos reducir valor y naturaleza en uno solo. Entonces, en cuanto al problema del valor y la naturaleza del conocimiento, se opone al idealismo. Al idealismo porque, a diferencia del idealismo que parte de un principio de inmanencia donde nos dice que solamente conocemos lo que está en el entendimiento y no lo que está de fuera de él, el realismo nos va a decir que el entendimiento conoce el ser. Es decir, es solamente un medio para conocer el ser, no es o no se queda el intelecto únicamente en lo que está en él y ya, sino que eso es un medio, un mero medio, y por tanto, como un medio, pues al fin y al cabo lo que nos queda de ese medio pues es la realidad, es el ser, y por lo tanto nuestra inteligencia sí puede conocer lo que está en la realidad. Para esto hay varias corrientes. Hay quien hace diferencia entre el realismo ingenuo, el realismo científico, el realismo crítico. Para efectos de este curso demos por hecho que estamos hablando del realismo crítico. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un realismo que crea que todo lo que conocemos es tal cual como lo estamos viendo, ¿me explico? Sino que sí hace un proceso de discernimiento entre lo que sí es real y lo que no. Por lo tanto, no es un realismo dogmático y no es tampoco ingenuo, porque no es que se crea todo lo que viene así de fuera, sino que sí hace un proceso de discernimiento. Entonces, dando por hecho esto, a su vez podemos tener dos ramas principales, que puede haber más, pero vamos a dejarlo en dos por ahorita, que sería una iniciada por Platón, que luego pasa a San Agustín, y que luego va a pasar a San Buenaventura, y de ahí va a derivar a lo que conoce Descartes, y por lo tanto al racionalismo. Si se dan cuenta, inicia con un realismo, pero por el mismo avance de la historia y de las ideas, pues se desemboca en parte en el racionalismo. Y luego tenemos la corriente que inicia con Aristóteles y que va a pasar a sus discípulos, y luego en la Edad Media va a ser retomada por Santo Tomás de Aquino, y que prácticamente hasta aquí se quedó, porque no fue muy conocida en su época, y prácticamente cuando estaba empezando a ser conocida surgió entonces lo que sería el Renacimiento, con sus neoplatonismos y con neoaristotelismo, entre otros, pero que al fin y al cabo pues se van a retomar estas mismas ideas. Entonces, bueno, el caso es que para cuando llega la época de Descartes, pues realmente no conoció bien la filosofía de Santo Tomás de Aquino, y por lo tanto no conoció tampoco bien o bien a detalle la filosofía aristotélica. Entonces nos vamos a centrar en esta última, en la filosofía aristotélico-tomista. Hay que entender también que muchas personas o muchos autores ponen a Platón como idealista, y es aquí nuevamente vuelvo a lo que ya había mencionado anteriormente, que no es tan fácil definirlos,
Porque hay quien dice que Platón era idealista porque él dice que el mundo de las ideas es algo distinto, pero a la vez hay quien dice que eso lo hace realmente un realista porque pues esas ideas no eran algo que estuvieran en el intelecto, ni que a partir de eso que está en el intelecto se dedujeran otras ideas como sucede en el idealismo o en el racionalismo, sino que estas ideas en su visión existen en la realidad, solo que no en una realidad superior, porque son la verdadera realidad, mientras que la materia es simplemente una sensación o una ilusión, que en realidad no usa la palabra ilusión, más bien lo material pues es simplemente una sombra de la realidad, o una copia muy barata de la realidad. Entonces, bueno, el caso es que hay quien lo va a poner como un realista, como si un realista idealista, valga la redundancia. Hay quien lo va a poner como un idealista o como un idealismo realista. Entonces, no nos vamos a hacer bolas. El caso es que Platón sí creía en que sus ideas eran parte de la realidad y que existían en la realidad y que no deducía a partir de ellas nada. Entonces, pues vamos a usar los términos que diría Roger Bernard, de que Platón pues sí es un realista. Por otro lado tenemos también a Berkeley, que sería un empirista idealista o un idealismo empirista. Berkeley ya dijimos que era un empirista. ¿Por qué es un empirista? Porque él nos va a hablar de que existir es percibir. O sea, si yo percibo las cosas, entonces existen. Él le da mucho énfasis a la parte de la percepción. El problema es que esta percepción él se la da en Dios, o que todo lo percibimos en Dios. Entonces ahí hay quien dice, no, pues que eso es un idealismo. Y valga la redundancia, nuevamente volvemos a lo mismo, que no es tan fácil dividirlos. Bien, ¿qué nos va a decir la corriente aristotélico-tomista al respecto? Que por cierto lo vamos a ir viendo más profundamente porque nosotros nos estamos situando a partir de este tipo de filosofía. Es decir, no es que las demás no sean importantes, hay que considerarlas, y de hecho actualmente la filosofía o la corriente de la cual vamos a estar analizando todo el tema de la teoría del conocimiento es justamente la teoría aristotélico-tomista, pero no la pura, sino ya pasado también recuperando aquello que sí tienen o que sí parece ser bastante real de las demás corrientes, o respondiendo, reformulándose a partir de la crítica que hacen justamente las demás corrientes. Entonces no es propiamente la teoría pura, tal cual como era en Santo Tomás. ¿De acuerdo? Bien, entonces eso lo vamos a ir viendo con mayor detenimiento más adelante. Pero lo que sí es importante acá es hacer énfasis en la diferencia con el idealismo. Mientras el idealismo parte del principio de inmanencia, el realismo va a partir del principio de trascendencia. Esto es, que sí conocemos esta realidad, porque lo que el idealismo dice es una mentira. Y es una mentira por lo siguiente, porque ellos dicen que no se puede salir el entendimiento a conocer la realidad porque es algo ya afuera. Y ellos mismos dicen a su vez que este entendimiento pues es algo, vamos a decir, espiritual, o que es algo incorpóreo. Entonces prácticamente están contradiciéndose, porque por un lado te dicen que pues no tiene un lugar en específico, pero por otro lado que no puedes salir de sí para conocerlo de afuera. Entonces, ¿cómo está eso, no? O sea, sí es una contradicción, porque al fin y al cabo están queriendo materializar algo que, de acuerdo a su propia definición, no es material, y que por lo tanto ya están haciendo una muy mala metáfora de por qué no es posible conocer. Entonces, en pocas palabras, mientras que el idealismo gira en torno a lo que ya está en el entendimiento de la persona, el realismo va a decir, no, lo que pasa es que lo que está en el entendimiento ha sido esta misma salida del entendimiento o de la inteligencia hacia la realidad, y entonces lo que estoy conociendo, aunque está en el intelecto y aunque sí está habiendo un medio intermedio, bueno, que hay un medio entre el uno y otro, pero al fin y al cabo ese medio me va a dar la realidad, y lo que estoy conociendo es la realidad. Posteriormente vamos a ver que va a haber otros autores que lo van a criticar también, o sea, que van a criticar el idealismo, y prácticamente lo que le critican es justamente eso, que al fin y al cabo tener conciencia es tener conciencia de algo,
O sea, no simplemente tengo conciencia de algo como que no hubiera estado allá, sino es siempre un algo, y ese algo pues es algo que está fuera de nosotros. Entonces, pues prácticamente inclusive en la época contemporánea se ha abandonado, teóricamente hablando, lo que es el idealismo. Entonces, básicamente esa va a ser la diferencia entre los dos. Mientras que el idealismo se queda únicamente con lo que está en el entendimiento, porque dice que no podemos conocer nada que está fuera del entendimiento, el realismo ve esto como un medio para conocer la realidad, y que no se queda en eso, sino que va más allá. Ya luego vamos a ver en los siguientes temas, en videos posteriores, cómo se da este proceso y por qué me atrevo a decir que es lo opuesto al racionalismo y al empirismo y al escepticismo y al idealismo. Porque hasta aquí hemos hecho una remembranza muy breve, muy corta realmente, de estas corrientes. Podríamos echarnos videos enteros de solamente una corriente. Entonces, como la idea no es hacer esto, pues he resumido la información lo más sencillo posible. También lo he tratado de decir en las palabras más sencillas y entendibles, porque muchos de estos términos habría que ser filósofos profesionales en el caso de ustedes para poder comprender muchos términos. Y no es que no puedan, o sea, yo creo que sí pueden. El punto es que por cuestiones de tiempo, pues también no me puedo dar el lujo de explicar cada concepto de forma precisa como debería de ser. Pero bueno, creo que la idea básica la tienen. Sí les pediría nada más que lean más, investiguen más, no se queden únicamente con lo que yo digo. Como he mencionado, hay muchos autores y muchos autores pueden tener otras ideas, lo cual es importante conocer para poder crear un criterio propio, y que al fin y al cabo, pues para eso estamos acá, ¿verdad? Para seguir aprendiendo unos de otros. O sea, yo seré filósofo, pero eso no implica que no pueda seguir profundizando inclusive en algo que aparentemente doy por hecho que ya sé. Y que al fin y al cabo siempre es importante regresar a las bases para volver a corregir ideas que luego con el tiempo van perdiéndose o que van dejando de ser tan claras como lo eran en el momento en que uno lo tuvo que estudiar y machacar prácticamente todos los días. Bien, entonces, dicho esto hasta acá, espero que hayan tomado apuntes de esta clase. Vamos a hacer durante la semana una segunda parte de este video, que sería un tercer video. Ya con este sería el segundo video. Espero que el formato ya lo esté mejorando. Yo espero sí estarlo mejorando, la verdad. Recuerden que no soy youtuber, entonces básicamente esto es simplemente un apoyo a las actividades que ya tienen ustedes en su plataforma. Y bueno, dicho esto, me despido. Espero que tengan una excelente semana. Espero durante la semana subir la segunda parte de este tema, ya con las corrientes más actuales y con la corriente del escepticismo. Y pues nos estamos viendo pronto. Hasta la próxima y cuídense mucho.